Hola a todos, bienvenido a la clase número 2 del curso de operación y mantención de montacarga tipo grúa horquilla. Las políticas generales de uso de grúa horquilla. Número 1. Las grúas horquillas pueden ser operadas únicamente por personal competente y autorizado que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de estos equipos de trabajo y que cuente con licencia de conducir clase D. A ver, ¿cómo se certifica, se acredita que tenemos personal u operadores competentes para la conducción u operación de la grúa horquilla? Bueno, una es la licencia clase D y la otra es, por supuesto, la certificación por un instituto de capacitación UOTEC debidamente acreditado y autorizado. Número 2, las grúas horquillas solo deben ser utilizadas para los fines que fueron concebidos y diseñado, vale decir, para el transporte y elevación de cargas indicadas en la placa de identificación y diagrama de capacidad de cargas. Ambas se muestran en el equipo. Y además, sobre todo para el supervisor de, de los operadores, tiene que estar firmemente con los conocimientos debidos en en la grúa que se adquirió por parte de la empresa o industria. Esto eh, de- eh, cabe decir que el supervisor sobre todo tiene que estar bien inserto en el manual de operación y el manual de la grúa horquilla que se adquirió. Por supuesto, dependiendo y de la marca, tipo eh, y del origen y las normas que se vayan a aplicar al respecto. Ya le había comentado que en la primera parte de la clase número 1 que las normas que se aplican para este continente, para Sudamérica o para toda América son las normas ANSI o ASME y también las normas OCHA que son de Estados Unidos. Entonces nosotros nos regimos por esas normas. Las normas chilenas NSH no hay nada al respecto de la operación y de la operación segura para la grúa horquilla. Sin embargo, hay otros decretos o códigos que sí se van a aplicar, como el Código del Trabajo, como el decreto número 594, como la ley número 16.744, que son todos sobre higiene y seguridad en el trabajo. A ver, una de las cosas más importantes que tiene que saber, sobre todo el operador, son las placas de identificación. Acá tenemos una que está en inglés y al estar netamente en inglés, también podemos observar que está en libras. Ahora no debieran de llegar ninguna grúa que no haya sido adecuada para la zona. Esto quiere decir que nosotros usamos el sistema métrico decimal, o sea, en kilogramos, en metros, centímetros o en milímetros, mientras que los americanos usan el sistema imperial. Entonces, acá vamos a tener dos cosas que tienen que saber bien claramente. Uno, no debiera de haber ni una placa de capacidad o de identificación que esté en inglés y que esté en libras. Pero si lo hay, ya sabemos que debemos de convertirlo a, a kilogramos metro o a kilogramos y milímetros o a kilogramos por centímetro. Entonces, ejemplo, a grandes rasgos, acá tenemos eh, las precauciones, la operación impropia. Vamos a usar acá la manito para que puedan ver bien. Acá nos dice, la operación o mantención impropia podría resultar en daños o muerte, lesiones o muerte. Esa es la traducción. Tenemos que el modelo acá de la grúa, que es un G25S, esto quiere decir varias cosas, que ejemplo, que la carga eh, casi siempre va diseñada, dependiendo, el tipo de gasolina trae una G, que es gasolina, el número de serial, el peso el peso del equipo de la grúa, que sería 8.680 libras, que son
aproximadamente 4.200 kilogramos. Tenemos el peso de las horquillas, que son 250 libras, que vendrían siendo aproximadamente unos 100 kilogramos. Tenemos acá. Este diagrama lo van a ver mucho eh, en la placa de carga. Luego vamos a ver otro ejemplo que está en el sistema métrico decimal y en castellano. Y tenemos acá este símbolo que es el centro de gravedad o centro de masa de la carga. Tenemos una letra A que determina la altura de del mástil con respecto a la base de las horquillas. Tenemos un lado B que determina el centro, la distancia que hay del centro de masa o de carga con la base o parrilla del portacarga o también de la horquilla en la parte vertical. Entonces, vamos a tener que en la zona A tenemos que la altura máxima son de 156 pulgadas, que vendrían siendo eh, aproximadamente 3.962 milímetros o 3,9 metros, casi 4 metros por supuesto. La zona B, que sería la distancia del centro de carga o el centro de gravedad ahí de la carga al, al, al mástil o a la parte vertical ahí de la horquilla, tendríamos 24 pulgadas, que serían 60 centímetros. Ya, luego vamos a ver que prácticamente son de 50, 60, 90 centímetros. Y eso lo determina el largo. Entre más distancia haya en cuanto al centro de masa, a la base del mástil o, o de la parte vertical ahí de la horquilla, entonces menos carga va a poder cargar. Ya, luego lo vamos a ver en detalle. Tenemos que solamente las horquillas, solamente con las horquillas, sin otro accesorio, eh, la carga son de 7.000 libras, que serían 3.175 kilogramos. Esa es la carga máxima. Es- Ahora, eh, hay una disminución. Si usamos algún tipo de accesorio, la carga disminuiría, va a disminuir con algún tipo de accesorio. Ya hay varios tipos de accesorios que se pueden adecuar a la grúa horquilla y eso disminuiría, va a disminuir en 4.500 libras o 1.814 kilogramos. Ya, entonces hay una disminución, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, dependiendo, eso sí, del tipo de accesorio. Ejemplo, acá vamos a ver acá que este modelo, eh, el accesorio que está ya inserto, ya de fábrica, es el side shifter, que es el desplazamiento lateral del porta horquilla, ¿ya? Y que eso va ya inserto y que eso va a tener uno de 7.000 libras ahí de carga o 3.175 kilogramos, pero no afecta o no disminuye en la capacidad. Eso sí lo va a disminuir otro tipo de accesorio. Ahí lo disminuiría en 4.500 libras aproximadamente. Una disminución del total. Eso depende del tipo de accesorio. Ahora tenemos otra placa de identificación, otro tipo. Hay variados tipos, pero estoy mostrando lo más comunes. En este tipo, ahí vamos a tener que en la parte ahí vertical tenemos los kilogramos que soporta y tenemos un máximo de 2.000 kilos. Ahora, en la parte horizontal del diagrama, ahí tenemos los milímetros, están en milímetros, que es e- el centro de la base ahí de la horquilla al centro de gravedad ahí de la carga, ¿ya? Acá lo muestra estos dibujos, esta imagen, ¿ya? Entre más alejado, por supuesto, la carga va a disminuir. Entonces,
ahí tenemos a 500 milímetros, 600 milímetros, 700, 800, 900 y 1000. Esto quiere decir que, por supuesto, el largo de la horquilla va entre 1000 a 1200 milímetros aproximadamente. Y vamos a tener que a este lado tenemos la altura. La parte vertical tenemos la altura con este símbolo o imagen que nos va a determinar que entre más altura hay una y a cierta, por supuesto, ubicación del centro de masa o centro de gravedad de la carga, vamos a tener los kilos que podría ser levantado. Entonces, vamos a tener que, ejemplo, a 500 milímetros y a una altura de a 500 milímetros o 50 milímetros del centro hay de gravedad, hay de la carga, alejado de la horquilla, de la parte vertical de la base, del apoyo, vamos a tener que podemos levantar 2000 kilos y desde cero o de 1 centímetro hasta 4175 milímetros, que vendrían siendo 4 metros y un poquito más. La altura máxima, para que lo entienda bien, la altura máxima de esta grúa serían 6.725 milímetros, o sea, 6 metros, 6,7 metros, y vamos a tener que la mayor capacidad de carga en las mejores condiciones, que sería a 50 centímetros o a 500 milímetros del centro de gravedad con la base ahí de la horquilla, sería aproximadamente 1100 kilogramos o 1,1 toneladas. Entonces vamos a tener que acá, entre más altura sea, menos carga va a poder hacer. Entre más alejado esté el centro de masa de la base ahí de la horquilla, del apoyo, tendríamos que también va a disminuir. Otro ejemplo, supongamos que estoy a 600 milímetros de alejado del centro de gravedad o el centro de masa y de la carga, vamos a tener que a cierta altura, supongamos a 600, subo acá y voy a ver que a 6700 milímetros o a 6 metros y tanto, que es la capacidad hay máxima, voy a poder levantar, ejemplo, un poquito más de 900 kilogramos o 950. ¿Ya? Entonces, acuérdense que entre más alejado esté la carga de la base, hay de la horquilla, del apoyo, disminuye la carga. Entre más altura, ahí también va a disminuir la carga. Esta es la interpretación de esta placa de identificación. ¿Ya? Otro ejemplo, si lo elevo a 650, si está alejado de la base que hay de la horquilla, de la base vertical del apoyo a 650 hay milímetros o a 65 centímetros, voy a poder, subo, acá, subo, y si me topa acá, si lo elevo a 6700, a 6275 milímetros, 6,2 metros aproximadamente, voy a ver que esta zona me da que puedo llegar a elevar un poquito más de 1200 kilos, aproximadamente 1250 kilogramos. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de interpretar las placas de identificación. Tenemos acá otro tipo de placa. Esto es mucho más fácil de atender. Al lado de entender, al lado izquierdo tengo la altura. Esta grúa puede llegar a elevarse a 7 metros, 7000 milímetros. Acá está la horquilla, ahí, ¿verdad? La parte vertical, la parte horizontal, y tiene un centro ahí de carga ahí máximo a 800 milímetros. Observen que puede ser más. Casi siempre las horquillas, el largo ahí de la horquilla vendría siendo unos 1200 mínimo 1000 ahí milímetros. Entonces vamos a tener que, si el centro ahí de carga está lo más cerca, ahí del apoyo, ahí de la horquilla,
ejemplo, a 400 milímetros, tengo que puedo llegar a levantar 2.300 kilos, 2.300 kilogramos, ya a una altura de 4.000. Pero si hay, en ese mismo centro de gravedad o centro de masa hay de la carga, lo elevo a 5.500 milímetros o a 5 metros y medio, voy a poder cargar tan solo 2.100 kilos, y si lo llevo al máximo de altura de la grúa, voy a poder llegar a levantar tan solo 1.900 kilogramos. Si me alejo a 600 milímetros, ya, entonces se aleja el centro de gravedad o el centro de masa ahí de la carga, del apoyo ahí de la horquilla. Voy a poder a 4.000 milímetros hasta 4.000 milímetros o 4 metros, o sea, de 0 a 4 metros podía levantar 2 toneladas o 2.000 kilogramos. A 5,5 a 5 metros y medio podía levantar 1.800 kilogramos, y al tope ahí de altura podía levantar 1.600. Si me alejo al máximo del centro de masa o centro de carga, voy a tener que a 800 milímetros, a una altura de hasta 4 metros, de 0 a 4 metros, puedo llegar a levantar tan solo 1.740 kilogramos. A 5,5 metros, 1.540, y al máximo tan solo 1.340 kilogramos o 1,3 toneladas. O- eh, os- Fíjense bien la diferencia que hay entre de 400, que es lo más cercano a la base a hidroarquilla. Voy a tener que hay una diferencia ostensible, más de 500 kilos, 5, 6, 7, 8, claro, o de 560 kilogramos, en diferencia si lo hiciera tan cerca, 1.900 versus 1.340 kilogramos. Sigamos, voy a tener acá que esta placa de identificación especial. Lo primero, voy a tener que tengo la parte de color negro, dice acá single tip o type, y doble tips o types, que es la horquilla simple y horquilla doble. Ya, las horquillas dobles yo lo he visto sobre todo para las comercializadoras de bebidas, también hay en otras partes. Y este diagrama, la parte roja, vendría siendo todo lo que es para la doble horquilla, y si uso la, la horquilla simple o normal, por supuesto, están de color negro. A la parte vertical, quiero decir, del lado izquierdo, tengo los kilogramos, ya capacidad en kilogramos. Entonces, voy a tener que 3.000 kilos lo puedo llegar a levantar cuando son horquillas simples, a 4.250 milímetros de altura, ¿ya? Pero también voy a tener ahí relacionado la, el, el centro de gravedad de la carga, o el centro de masa, o sea, entre más cerca que esté ubicado del apoyo o de la base en el plano vertical de la horquilla, voy a tener que, puedo hacer el máximo de altura y el máximo de carga. Entonces, puede levantar 3 toneladas a 4.250 kilogramos con horquilla simple, a un centro de masa o de verdad de 500 milímetros o de 50 centímetros, ¿ya? Y de ahí va a ir ahí variando, dependiendo de qué tan lejos esté, por supuesto, el centro de gravedad y de la altura. Entonces, ejemplo, voy a tener que a 500 milímetros, a, a 500 milímetros, eh, de una, ejemplo, de una grúa que tenga doble horquilla, a 6 metros, a 6 metros ahí de altura, voy a poder levantar 2.000 kilos, ¿ya? O sea, hay más altura, sí, pero se suspende, o sea, disminuye la capacidad de carga. Y si quiero levantar 3.000 kilos con una doble, ejemplo, horquilla,
voy a tener que, lo voy a poder hacer a entre 4.750 y 5.000 milímetros de altura, ya porque hay una mejor base y una mejor sustentación. Y eso, por supuesto, depende de qué tan lejos o cerca esté el centro de gravedad o el centro de masa de la carga del apoyo de las horquillas o de la grúa. Entonces vamos a tener esto que es una placa de identificación de tipo doble, dependiendo si usamos horquilla simple o horquilla doble. Esto, acuérdense bien, el color determina qué tipo de horquilla estoy usando. Sigamos. Operación del montacarga, voy a tener entonces lo siguiente. Es número 3. Es obligación del conductor conocer el peso, características y centro de gravedad de las cargas a movilizar. En caso de que no tenga esta información, no deberá ejecutar las labores y pedirá información al supervisor. Cualquier duda y consulta tienen que hacerlo llegar a su, toda la duda, hacérsela ver y llegar a su jefe inmediato o a su supervisor. 4. Los conductores deben ser instruidos para que sepan interpretar y aplicar correctamente las tablas de cargas de los equipos. Ya ahí es deber de la empresa mediante las capacitaciones, ¿ah? O inducciones que se hacen permanentemente. Por supuesto, ver, verificar, chequear que los operadores sepan interpretar las placas de carga o las placas de capacidad del equipo que están usando. 5. Los vehículos no podrán transitar fuera de los recintos de la empresa si la respectiva placa patente y el permiso de circulación otorgada por una municipalidad. A ver, el montacarga o la grúa horquilla es un vehículo automotriz tipo maquinaria industrial y eso rige si está dentro de una vía pública o de un recinto de uso público, tiene que estar regido por la ley del tránsito. Pero si está dentro de un recinto privado, una empresa o industria, no rige la ley del tránsito, pero sí rige el artículo número 594, que es el Ministerio de Salud, que dicta que toda la maquinaria industrial, creo que en el artículo 43 ya que lo vimos en la primera parte, acuérdense bien, que dicta que toda maquinaria agrícola o industrial que estén operando dentro de un recinto, ya sea privado, tienen que, ejemplo, empresas o industrias, como lo dije antes, tienen que estar todos los operarios con su respectiva clase D. Esto yo lo había he dicho por lo siguiente, porque la ley del tránsito rige en vías y recintos o lugares de uso público. Ahí rige la ley del tránsito. Pero por eso mismo el Ministerio ahí de Salud, en su filosofía de seguridad y higiene laboral, viene a corregir esto y entonces dictaminó que dentro de los recintos también se aplica la ley del tránsito y sobre todo con respecto a la licencia que tienen que poseer y portar los operadores de grúa horquilla. Esto es para que cualquier cosa, accidente o ya sea con lesiones graves, gravísimas o fatales, también rija la ley del tránsito y se pueda ver si hay culpabilidad ahí de la empresa o del operario. Vamos a tener que, eh, hay una, hay una bien, una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta, que la estabilidad de una grúa horquilla es una estabilidad bien débil. Débil porque el punto de apoyo, si bien es cierto, tiene cuatro ruedas, tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, el eje trasero, que es el eje de la dirección, tiene un pivote. Acá tiene el punto y es oscilante, pivotea. Entonces tengo acá un eje rígido en la parte delantera y acá forma la base acá del triángulo. Y en la parte trasera, donde pivotea, que es la dirección, hay un punto donde se unen estos dos planos y forma el triángulo y por eso se llama que acá hay un triángulo de estabilidad.
En cambio, los vehículos de carga, como los camiones y, bueno, y los vehículos particulares, tienen cuatro ruedas, pero tienen en las cuatro ruedas están en dos ejes, pero son rígidos. Y ahí formaría un rectángulo de estabilidad y en comparación con un triángulo, por supuesto, es mucho más estable un rectángulo que un triángulo. Y es por eso que las grúas o montacargas son inestables. Ya. Ahora, el centro de gravedad, vamos a tener que aclarar dos cosas. Primero, hay un centro de gravedad de la grúa o del equipo y un centro de gravedad de la carga. Y estos dos se complementan, ¿ya? Y tienen que estar ambos dentro del triángulo de estabilidad. Centro de gravedad o de masa de la grúa, centro de gravedad o de masa de la carga, y ambos tienen que estar siempre dentro del triángulo de estabilidad. Si se salen, quiere decir que hay un peligro de volcamiento. Entonces tengo que tener cuidado de eso. En la parte, en la parte cuando el- elevo la carga, voy a tener dos fenómenos. Lo primero, entre más altura, voy a tener menos estabilidad. Si acá hay un triángulo, acá se forma otro triángulo. Y si formo acá la base acá del triángulo, más el triángulo en la parte de acá vertical, voy a formar una pirámide. Luego lo voy a detallar. Entonces voy a tener acá lo siguiente. Lo primero, centro de masa, acá está, o de carga, centro de gravedad, mejor dicho, o de masa de la grúa, descargado. Acá tengo el centro, acá tengo el centro de gravedad acá de la carga, ¿ya? Ahí, que se desplaza, ejemplo, hasta acá, y que voy a tener lo siguiente. Entonces, cuando lo combino, voy a tener un centro de gravedad combinado entre el centro de gravedad de la carga y de la masa que estaría aproximadamente por ahí. Ahora, el mástil, acuérdense que se inclina. Muchas veces se inclina unos 6 grados hacia adelante y unos 9 10 grados hacia atrás. Ahora, si se fijan bien, si inclino el mástil hacia atrás cuando estoy con la carga y elevo la carga, se forma una carga estable. Pero si mantengo el mástil o recto o lo inclino hacia adelante, se vuelve netamente inestable. Entonces es por eso que se recomienda eh, que cuando voy a, voy a recoger una carga, la elevo unos centímetros y se dice técnicamente asegurar en la carga que mover el mástil hacia atrás. Mover el mástil hacia atrás, inclinarlo hacia atrás, se dice que eso es asegurar la carga. Entonces, acuérdense bien, altura, inclinación hacia adelante, vuelve más inestable a la carga y también el centro de gravedad, entre más lejos se desplace de la base, de la base de la o el apoyo a hidroquilla, por supuesto que también voy a generar una inestabilidad y se va a salir eh, del triángulo o pirámide de estabilidad. Acá, ¿de qué depende? Acuérdense bien, centro de gravedad, el centro de gravedad y ahí de la carga, entre más se aleja, hay una zona que se determina que es de peligro porque se, se vuelve mucho más inestable. También vamos a tener que esto, acá depende, hay de factores tales como el largo de la horquilla, y el grosor ahí de la horquilla. Por supuesto, el grosor interviene, eh, es directamente ahí proporcional en el tipo de carga o sea, cuánta carga voy a poder ahí levantar. eh, y el grosor máximo ahí de la horquilla. Esto también va dentro de los chequeos. Cuando hago el chequeo, el checklist, que es el chequeo preoperacional, también tengo que ver si están desgastadas ahí la horquilla, el grosor, si está dentro de los rangos normales, el largo, casi siempre el largo.
va a ser el mismo, no se va a gastar tanto, pero sí puede sufrir fisuras en la parte de la uña o uñeta, que es la parte que estoy acá señalando, y también eh, pueden sufrir dobleces, que en otras imágenes más lo vamos a ver. Entonces, acuérdense bien, la inclinación hay una dirección máxima, pero no pueden inclinarlo hacia adelante con tan carga. Solo se permite inclinarlo cuando voy a dejar la carga donde corresponde, donde está estipulado ahí dentro de la empresa o dentro de un rack o en un apilamiento, ¿ya? Y la inclinación hacia atrás es para asegurar la carga. También se inclina el mástil hacia adelante cuando voy a estacionar definitivamente por el término ahí de jornada o término ahí de mi turno y dejo estacionada en forma adecuada entonces la grúa horquilla en un lugar previamente designado por la empresa o por el supervisor. La altura, por supuesto, cuando hablo hay de altura o es cuando se habla de altura hay del mástil, va desde la parte inferior de la horquilla hasta el suelo. Esa es la altura máxima de la horquilla o del mástil. Entonces voy a tener lo siguiente. Principio básico del centro de carga. El, estos tipos de grúa, como lo señalé en la primera parte de la clase número uno, es una grúa contrabalanceada, ya, del tipo contrabalanceada. Acá atrás, donde va abajo donde va el cilindro de GLP, hay un contrapeso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema Fulcrum es este, el sistema Fulcrum que ya le había mencionado, el sistema de balanceo. Acá pivotea ya el centro de la carga con el centro de masa o de gravedad ahí de la grúa. Si entre más cerca, fíjense acá, entre más cerca está el centro de gravedad de la base de acá de la horquilla, donde se apoya, eh, por supuesto que la grúa va a estar mucho más estable porque el peso se concentra atrás siempre. Pero entre más se aleje, vamos a tener que ese punto se va a ir incrementando hacia adelante, sale del triángulo de estabilidad. ¿Ven? Acá estamos cerca, que estamos un poco más lejos, y si no también ya se está inclinando levemente. Si lo llevo a esta parte donde está mucho más lejos, fíjense bien que ya están casi parejos, balanceado, balanceado correctamente o incorrectamente, porque esto, el apoyo ya se fue hacia adelante, no está el apoyo ahí total hacia atrás, lo que hace a la grúa inestable. Ya, y acá vemos en la parte inferior, vaya a ver, a corregirlo acá, poco, a ver cómo estamos acá. Ahí estamos. En la parte inferior, cuando está muy alejado o cuando demasiada carga, ya dependiendo ahí de la altura también, por supuesto, acá la parte ahí trasera de la grúa horquilla se levanta. A ver, cuando estamos con el centro de gravedad demasiado desplazado hacia adelante de la grúa, vamos a tener que se levanta la parte trasera. Acuérdense bien que la parte trasera van las ruedas direccionales y eso va a provocar un fenómeno que es que la dirección se vuelve mucho más liviana. Entonces, una de las cosas que va a notar el operador o el conductor ahí de la grúa horquilla es que la, cuando está sobrecargado o el centro de gravedad está muy desplazado, la dirección se vuelve muy liviana y se levanta notoriamente. Además, si es exagerado acá la carga, se levanta notoriamente la parte trasera. Ya, nunca traten de compensar, de echarle más peso a la parte trasera o subiéndose eh, a, a compañeros de trabajo atrás para compensar, porque eso es peligroso. Han habido accidentes graves con resultado de muerte por esto. Así que si se levanta un poco, ya saben que tienen que volver a bajar ahí la carga y ver qué está pasando. Si la carga es demasiada o el centro de gravedad está muy alejado de la base de las horquillas.
Lo otro, cuando vayamos circulando una carga levantada, lo primero que tienen que saber, la carga se levanta lo justo y necesario, a unos centímetros ahí del suelo. Si tienen que llevarlo con la grúa levantada, una carga es peligroso, sobre todo cuando se encuentre con inclinaciones, sobre todo cuando se encuentre con obstáculos. El centro de gravedad se desplaza, ya el punto de apoyo tan solo recae en un par de rueda o en una rueda, porque acuérdense que la parte trasera, como el eje no es rígido y hay un pivote ahí, no va a ser el apoyo 100%, así que casi siempre recae en una sola rueda, que cualquiera de las ruedas delanteras, y ese punto de apoyo va a ser incapaz de darle una buena estabilidad. Entonces tengan cuidado de no provocar que se incline pasando por un obstáculo, pasando por un ejemplo, por un desnivel, etcétera. ¿Ya? Y sobre todo en los giros, hacerlo siempre los giros lo más lento ahí posible, evitar llevar cargas elevadas, llevarla lo más cerca del piso. Acá tenemos el triángulo de estabilidad. Acá tenemos, acuérdense bien, esta es la parte trasera, parte delantera. Este es el eje rígido donde va la transmisión o la tracción, parte trasera, un eje que no es rígido, hay un pivote central. Eso quiere decir que lo vuelve inestable y acá se forma el triángulo. El centro de gravedad, cuando estaba compensado, va en el centro y del todo, está siempre, tiene que estar dentro del triángulo de estabilidad. Si hay un giro, mira acá, carga levantada, un giro, sobre todo hay brusco, hace que la grúa se vuelque. Ya vean acá que la rueda y trasera están giradas, eso quiere decir que hizo un giro ahí muy brusco o quizá a una estabilidad y eso se suma a que la carga está levantada y por supuesto se sale de su centro. Eh, a ver, la pirámide de estabilidad ya le había dicho o ha hecho mención hace un momento atrás. Ya en el plano horizontal hay un triángulo, en el plano vertical hay otro triángulo y se forma, por supuesto, una pirámide. Acá en la parte de color amarillo está el centro de gravedad y este es el operador, está un poco más abajo ahí del asiento, casi en los muslos estaría el centro de gravedad cuando es normal. Pero cuando voy elevando la carga, por supuesto, ese centro de gravedad sube. Acá si notan está casi en los hombros del operador, ya hay que tener una precaución. Y el peligro inminente cuando ya se sale ese centro de gravedad porque estoy elevando demasiado en la carga a su nivel ejemplo máximo y más encima estoy circulando, aunque no estén circulando, es peligroso, ya porque acá se va a efectuar un efecto de palanca, una torsión, un torque, aumenta el momento de torsión y se pueden, por supuesto, ahí volcar, aunque no estén circulando. Si están circulando, por supuesto, es mucho más peligroso. Entonces, vamos a recapitular, pirámide, estabilidad, planos inclinados, evitarlo, giros rápidos, evitarlo. Eh, Se hace un efecto de fuerza centrífuga debido al desplazamiento y a los giros o a las curvas cuando se hace a gran velocidad y sobre todo se aumenta esto debido al centro de gravedad sumado de la carga y de la grúa. La fuerza ahí resultante hace que se levante ahí la rueda, ahí delantera sobre todo, y la línea de acción hace que, por supuesto, salga al centro ahí de gravedad, el punto de apoyo en una ahí de la rueda, en la parte delantera, y el vehículo puede llegar a volcarse por efecto de la fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga es una fuerza que muchos llaman en la física una fuerza imaginaria, porque es la que siente, ejemplo, el operador. Cuando ustedes están en un vehículo y toman muy rápido una curva, no sé si han sentido que se van hacia el lado contrario, el cuerpo se desplaza hacia el lado contrario donde toman ahí la curva. Eso se llama la fuerza centrífuga. Pero es algo imaginario. En aspecto de la física no está muy afianzado la teoría que existe una fuerza centrífuga.
Lo que sí tan solo es una sensación que siente el operador, el conductor o el piloto de un vehículo automotriz. Entonces, sigamos con esto y vamos a hacer una conclusión. Ejemplo, evite siempre la sobrecarga. Las cargas apoyadas muy hacia adelante, aunque sean por debajo hay de la capacidad máxima de elevación, ejercen fuerzas muy elevadas por los efectos de torque o de palanca, muy elevadas sobre mástiles y horquillas, ocasionando el posible daño de la máquina. Entonces tenemos esto. Acá hay un video. Vamos a ver este video del centro de gravedad y estaríamos terminando la primera parte de la clase número 2. Identificar estructura y diseño básicos de montacargas. Comprender los factores que afectan el equilibrio y la maniobrabilidad del montacargas es el punto de pivote en el cual dos pesos se equilibran. Una horquilla balanceada sobre un soporte está equilibrada en su punto de pivote o apoyo. Para funcionar, un montacargas debe equilibrar el peso de la carga enfrente y el peso del montacargas en la parte trasera en su apoyo, las ruedas delanteras. El segundo término importante es centro de gravedad. Trate de visualizarlo como el único punto alrededor del cual un objeto se equilibra en todas direcciones. El centro de gravedad de una pila de ladrillos de 4 pies cuadrados o 1 metro cuadrado estaría exactamente en la mitad de la pila. Un montacargas sin carga y estático tiene un centro de gravedad fijo, pero este punto cambia cuando el vehículo empieza a trabajar. El centro de gravedad se mueve hacia adelante y atrás a medida que el mástil se inclina hacia adelante y atrás. Sube y baja a medida que el mástil sube y baja. El centro de gravedad del camión vuelve a cambiar cuando se agrega una carga. El camión más la carga ahora tienen lo que se llama un centro de gravedad combinado. Visualícelo como un solo punto de fuerza máxima hacia abajo que se mueve hacia adelante y atrás, arriba y abajo a medida que el vehículo opera. El último término para recordar es el triángulo de estabilidad. Empezando en cada extremo del eje motriz del frente, dibuje una línea en medio del eje de dirección. A este triángulo, con el eje motriz del frente como la base, se le llama el triángulo de estabilidad. Si el centro de gravedad combinado, ese único punto de la mayor fuerza hacia abajo, se queda dentro del triángulo de estabilidad, el montacargas permanece estable. Pero si el centro de gravedad combinado se sale del triángulo de estabilidad, el montacargas se vuelve inestable y se vuelca. Veamos algunas situaciones que pueden ocurrir cuando el centro de gravedad combinado se sale del triángulo de estabilidad. Si se mueve hacia adelante del eje motriz, el montacargas tiende a inclinarse hacia adelante. A esto se le llama una volcadura longitudinal. Algunas acciones que pueden causar esto son demasiada inclinación hacia adelante, subir el mástil demasiado alto, una carga demasiado pesada, mover la carga demasiado lejos hacia adelante, conducir en una pendiente hacia abajo y paros repentinos. Si el centro de gravedad combinado se sale del triángulo de estabilidad en cualquier otra dirección, el vehículo tiende a volcarse de lado, lo que se llama una volcadura lateral. Algunos aspectos que pueden causar una volcadura lateral son mover la carga de lado, dar vuelta, la velocidad, la presión de aire desigual en las llantas, superficies irregulares o terreno irregular, cargas fuera del centro y subir el mástil demasiado alto.